Bienvenido, Jesús. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Tenemos hasta las 9. ¿Hasta las 9? Ok. Dios les bendiga, hermanos. ¿Verdad? Como dice el hermano Aragón, mi nombre es Jesús Mata Aguirre. ¿Okay? Yo originalmente nací en la ciudad de Torreón, Coahuila. ¿Okay? Y ahora resido en el área de San Diego, en un pueblito que se llama National City, a 15 millas de la frontera. Okay. Y sí, en realidad estuve aquí en los 90s, ¿okay? O antes de los 90s, ¿verdad? Antes de los 90s. Sí. Ok, en ese tiempo estábamos pasando por una situación no muy agradable, hermanos, ¿verdad? Estaba yo pasando por un divorcio muy doloroso, ¿verdad? Entonces, ahí sufre porque sufre, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ya estoy en un mejor término, ¿verdad? Ya en aquellos tiempos, el hermano, obviamente que nos asesoraron, oraron por nosotros y pudimos subsistir. Pero el dolor ahí estaba, hermano. Por eso la importancia de congregarse, hermanos, de tener una familia. Dice la palabra de Dios, dice que no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Okay? No nos congregamos porque las iglesias sean perfectas, sino nos congregamos porque Dios manda que nos congreguemos, hermano. ¿Okay? Porque un cristiano que no se congrega es un cristiano débil, ¿okay? Es un cristiano que va a andar a merced de muchos depredadores, hermano, ¿okay? Entonces, nosotros como nos vaya, tenemos que seguir adelante. Nosotros perseveramos, no perseveramos por, como dice el dicho, no perseveramos para ser cristianos. Nosotros perseveramos porque somos cristianos. Dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Okay? Pero nosotros no creemos que somos salvos por lo que hacemos. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo bíblico, ¿okay? Nosotros no somos como otras personas que tienen que hacer, mientras hacen muchas obras, se sienten bien. Y cuando no hacen nada, pues se sienten como desamparados, ¿okay? Entonces, Dios nos ha llevado por sufrimientos, pero en todos esos sufrimientos Dios ha trabajado con nosotros y ha trabajado con nuestra fe. Todo cristiano va a ser probado, hermanos. Todo, no hay uno que no. A veces con los hijos, a veces con las esposas, a veces con los padres, a veces en los trabajos, a veces con enfermedades. Gracias. Y Dios está ahí con nosotros para socorrernos siempre, hermano, ¿verdad? Oí yo del hermano Ramón Ortiz, que lo conocimos, nos bautizamos el mismo día nos bautizamos con muchos otros hermanos que no están aquí ahorita, y otros ya se nos adelantaron. Pero cuando se muere el cristiano, hay gozo, hermanos, hay gozo. Hay una tristeza porque fueron nuestros familiares o nuestros seres queridos, pero el cristiano tiene una esperanza gloriosa que algún día los vamos a ver, y una esperanza de que el que está en Cristo está con el Señor. Por eso esa palabra la usa mucho el apóstol San Pablo, en Cristo. Esas dos palabritas, en Cristo. Y eso hay que ponerle mucha atención,
porque eso nos determina dónde vamos a pasar la eternidad, hermanos. ¿Okay? Entonces, yo estoy aquí como si fuera mi casa, la considero mi casa, me siento con mucha confianza, me siento como si a ustedes ya los conociera toda la vida, porque el cristiano tiene el mismo espíritu, sea de cualquier país, sea de cualquier color, si tiene a Cristo, es mi hermano. ¿Ok? Y si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y he aquí, amén, gloria a Dios. Entonces hablamos el mismo idioma, hermanos. Ok. ¿Cuántos de aquí, bueno, yo me acuerdo de gente de los 90, aquí a la hermana Rosario y al hermano Gilberto, y obviamente a la hermana Agnes y al hermano pastor Ricardo Aragón. ¿Okay? El hermano, tengo muchas anécdotas que yo me recuerdo, ¿verdad? Todavía conservo el video de cuando nos bautizamos. ¿Okay? No he podido ponerlo pues ahora se ponen en un USB, ¿verdad? O en un CD, ¿verdad? Porque son joyas para nosotros, porque nos acordamos de todos los hermanos que bajaron a las aguas. Unos se fueron, otros se murieron, pero otros estamos aquí, hermanos. ¿Ok? Entonces, de los 90 al 2022, estamos hablando de casi 30 años, hermano. Y al ver a mis hermanos aquí, pues a mí me da gozo, porque están en Cristo. ¿Ok? Están en Cristo. Me da gusto que de seguro que han tenido tormentas ellos en la vida, pero ellos conocieron al Señor y aquí están, hermano. Están aquí peleando la buena batalla de la fe. ¿Ok? Entonces, y otros vinieron después de nosotros, otros quizás después del 2000, ¿okay? Y otros que tienen menos. Para aquellos que tienen poquito, ¿verdad? Pongámosle atención a las personas que ya tenemos más tiempo, ¿ok? Porque podemos contarles de lo fiel que ha sido Dios, ¿ok? Si ustedes me hubieran conocido en aquel tiempo, pues ¿quién no le duele cuando se le derrumba toda la vida, ¿verdad? Entonces, ¿para dónde le doy? Para donde quiera que le dé uno duele, porque no se puede evitar el dolor, hermanos. ¿Okay? Entonces, los pastores me decían, hermano, ¿cómo quisiera yo quitarte ese dolor? Pero no puedo. ¿Okay? Entonces, a veces nomás hay que seguir adelante, hermano, fortalecerse. Dice la palabra de Dios que el Señor probó al pueblo de Israel para saber qué había en su corazón. ¿Ok? Entonces, todo cristiano verdadero va a ser probado, hermano. Su fe va a ser probada. Por eso es que nosotros tenemos que, dice el Señor, le dijo el Señor a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Okay? Entonces, hermanos, el cristiano tiene que estudiar este libro. ¿Ok? A veces es triste que encontramos cristianos y les preguntamos, ¿por qué eres cristiano? Y no saben. Dice la palabra de Dios que estemos preparados para presentar defensa a todo aquel que la demande. ¿Okay? Que sepamos por qué somos cristianos. ¿Okay? Cuando venimos para acá, de San Diego para acá, hay un pueblito ahí antes de llegar a San Clemente, más bien una calle, que se dice Cristianitos.
Y mucha gente así nos dice, cristianitos. Un día que salimos a evangelizar de nuestra iglesia, nos encontramos a los testigos de Jehová. Y me dicen cínicamente, ustedes no nos preocupan, porque ya sé que ustedes nomás salen un día a evangelizar y se les olvida. Nosotros estamos aquí todos los sábados, ¿ok? Y no tuve yo más que decirle, tienes razón, ¿ok? Entonces también nosotros tenemos que aprender de las críticas, ¿ok? Decir, ¿es para mí? ¿Es válido? Entonces dije yo, entonces me voy a preparar. Me voy a preparar. Ok, hermanos. Y la hermana Irene, ustedes la conocen, ¿verdad? También ella estuvo en esos tiempos. Y ella, anécdota, ella se convirtió, una vez el hermano Aragón invitó a un grupo que se llamaba Pentecostés. Y ese grupo cantó una canción y le tocó a la hermana. El título de esa canción decía, ¿por qué no quieres caminar si Cristo va contigo? Y es muy cierto, hermano. ¿Por qué no queremos caminar si Cristo va con nosotros? ¿Verdad? Entonces, tiene sentido. Y la hermana, desde ahí, se convirtió. Ella era tradicional y desde ahí se convirtió. Y me da gusto cuando oí que dicen, todavía está aquí en la congregación. Da felicidad saber que una persona, a pesar de las tormentas, aquí está. Aquí vimos personas, pasar por personas que siempre estuvieron batallando con su pareja, pero ellas persistían y persistían. Y así es, hermanos. ¿Okay? El cristiano va a persistir. ¿Okay? Hay veces que oímos de los evangelistas, pastores que predican la prosperidad y todo eso. No hay lugar para el sufrimiento en ellos, porque no han leído las cartas de Hebreos, de Pedro, primera de Pedro y todas las cartas cuando la gente moría por la fe. ¿Okay? Entonces, esa es la anécdotas que yo recuerdo y digo, vale la pena pasar por el sufrimiento, vale la pena. Doy gracias a Dios que Dios me bendijo con una compañera, ¿verdad? Mi esposa, ahora que me acompaña, es así, no me deja ni para... ¿Okay? Cuando yo me casé, bueno, me volví a casar, pues después de tanto desierto, después de tanto llorar, ¿okay? Entonces ella por naturaleza es muy abrazadora, muy sabe ganarse, ¿verdad? Entonces yo a veces le decía, hey, calmadita la cosa, porque yo vengo de un desierto, ¿ok? Pero damos gracias a Dios porque Dios paga bien, hermanos. Dios paga bien. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena. ¿Okay? No todo es sufrimiento, porque Dios es un Dios de misericordia, hermanos. ¿Okay? Pero tampoco no todo es prosperidad. Hay tiempo para todo, dijo Salomón. ¿Okay? Ok, mis hermanos, yo traía un par de himnos que quiero que me acompañen, ¿verdad? Nosotros en nuestra congregación también usamos el himnario. ¿Okay? Bueno, le combinamos, ¿verdad? Porque los jóvenes pues tienen también otros ritmos, ¿ok? Y hay que poder combinar, hermanos, ¿ok? Entonces, yo vivo en National City, California,
y me congrego en la primera iglesia bautista de National City. De manera que si ustedes van algún día por allá, en esa ciudad, pues ahí está esa iglesia, ¿verdad? Primera iglesia de National City. ¿Okay? Y para mis hermanos, yo sé que van a estar viendo allá mis hermanos de por allá. ¿Okay? Acá estoy en Camarillo, California, y estoy visitando a los hermanos, y los hermanos les mandan saludos hasta National City. ¿Okay? Hasta National City. ¿Okay? Son hermanos que también están peleando la buena batalla, también hermanos que han pasado tormentas, y hay hermanos que quieren aprender más de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces aquí estamos. No somos unos expertos en la palabra de Dios. Cuando no sabemos algo, lo reconocemos que no sabemos. ¿Okay? Tratamos de apegarnos lo más que se puede a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios calla, nosotros callamos, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios. Ok, los cantos, hice algunas copias. Yo no sé si le alcanza, si alguien, Miguel, ¿me ayudas a repartirles? Ok, agarra todo ese folder. Ok, traje 30 hojas. Ok, ahí los combínense. Ok, creo que, no sé si están en el himnario de ustedes, pero ok, pero son himnos que se cantan en las congregaciones bautistas. Okay. Y yo me voy a poner mis lentes porque sin lentes no puedo ver. ¿Okay, hermanos? Ok, vamos a cantar primeramente Porque Él vive. Y este canto me gusta porque trae un buen mensaje, hermanos. ¿Okay? Trae un buen mensaje que da la razón por qué vivimos, hermano. ¿Okay? Porque Él vive. Hermano Aragón, ¿se lo sabe, verdad? Ok. Ok. Amén. Vamos a cantar en un tono que todos podamos cantar. ¿Ok? Y dice así. Ok. Un momento. A ver, algunos. Ok. Si quieren pasar unos varones para que seamos unos 4 aquí y podamos cantar, pasen. Unos varones, ¿verdad? Ok. Pásele, hermano. Pásele. Ok. Pásele aquí, hermano. Sí, vamos a cantar Porque Él vive. Ok, vamos a empezar y ustedes ahí me van siguiendo. Ok. Y en el siguiente canto pasan las mujeres. Ok, exactamente. O sea que después de cada estrofa, hermanos, cantamos el coro. Ok, está muy bonito. Sí. Hay más varones, hombre, pasen. Pasen. No, pasen. Pasen los varones. Pasen los varones, hermanos. Pásale, Miguel. Pásale. Gilberto. Hermano Pot. Sí. Vámonos. Ok. Porque los. Ese es un soprano. Ok, ya nadie más quiere que está para que esté aquí cantando al Señor. Venga, hermano, pierdan el miedo. Ok, vamos a cantar. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Coro. Por
vamos a entrar a la palabra del Señor. Y vamos a orar para que Dios prepare nuestros corazones, para que Dios me dé la unción y podamos que la palabra de Dios caiga en buena tierra, ¿ok? Porque si es palabra de hombres no va a suceder nada, pero si es palabra de Dios va a haber un cambio en nuestras vidas, hermanos, ¿ok? Ok. Bendito Dios Padre Todopoderoso, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel, Señor. Tú nos has traído desde San Diego hasta este lugar, Señor. Padre, para bendecir a esta congregación de Camarillo, Señor. Padre, tú conoces nuestro corazón de cada quien, porque tú eres un hombre, eres un Dios omnisciente. Tú eres soberano. Y yo te pido, Señor, que me uses en esta tarde, Señor. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Señor. Y que los hermanos sean bendecidos, Señor. Padre Santo, tú no te equivocas, Padre bendito, y tú sabes por qué nos has traído, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, porque no queremos que nada estorbe, Señor. Cualquier palabra que haya salido de nuestra boca sin sabiduría, Señor, te pedimos perdón, Señor. Y reconocemos que nosotros no podemos hacer nada separados de ti, Señor. Padre, por eso estamos aquí con temor y temblor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y también para los hermanos que nos miran de cualquier lugar, les deseo que sea de bendición para ustedes esta predicación. Gracias. Okay. Hermanos, pues doy gracias a Dios porque me permiten estar aquí y me regocijo de verlos a todos ustedes. Okay. Entonces, si alguien necesitara algún pedazo de papel para que tome notas, siempre es bueno tomar notas, hermano, porque allá mi esposa ahí tiene un cuaderno ahí que nomás le puede sacar una hoja y se las da al que guste. Siempre carguen un plumero, una pluma y un libro de notas para que ustedes vayan apuntando, porque es imposible que uno retenga todo, hermanos. ¿Okay? Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser diligentes. ¿Okay? ¿Okay? Una vez vino un hermano, dice, en aquellos tiempos, yo creo que el hermano Aragón se acuerda, dijo: hermanos, cuando yo me vaya, si ustedes se olvidan de mí, no han perdido nada, pero si se olvidan de la palabra de Dios y se olvidan de Cristo, lo han perdido todo. ¿Okay? Entonces, háganse esa costumbre de que siempre que vengan, carguen un cuaderno. Van ustedes a la 99 y agarran un cuadernito compacto para que vayan apuntando. A lo mejor no apuntan todo, pero una palabra clave cambia nuestra vida. ¿Okay? Entonces, nosotros somos como rompecabezas que traemos las partes por todos lados, y Dios las va juntando poco a poquito. Va usando a un hermano o al otro hermano, ¿verdad? Y cada quien con su estilo. Hace como 2 semanas presentaron al hermano José Holguín, ¿ok? Y yo estaba atento escuchando porque él tiene su estilo, hace bromas y canta y todo eso. Pero ese día el micrófono no estaba trabajando bien, ¿ok? Así, hermano. Entonces, la música se oía mucho, pero el micrófono, cuando él cantó, porque no estaba la voz incluida en las pistas. ¿Ok? Así suceden las situaciones. Ok, en esta tarde, hermanos, ahorita a cualquier iglesia que vayan, ¿ok? O hay muchos hermanos que usted los conoció en fuego, pero después desaparecieron. Si se fueron a otra congregación,
está bien, ¿ok? Pero a veces no sucede así, se retiran, ¿ok? Entonces nosotros hay que ser sabios, nosotros hay que tomar notas, nosotros hay que escuchar, nosotros hay que preguntar, ¿ok? Para permanecer firmes. Si usted todavía no ha pasado por una situación, ¿ok? Prepárese, hermano. Prepárese como si fuera el último día que va a vivir. Siempre prepárese, ¿ok? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿ok? Había estado esclavizado ahí 400 años, hermano. Y voy a ir consolidando porque ya la mayoría ha oído estas escrituras. Simplemente las vamos a mencionar para que haya un orden, ¿ok? Para presentar una base. Este pueblo, con mano poderosa, Dios lo sacó de Egipto. Dice la palabra, no dice exactamente, pero se cuenta que eran como unos 4 millones de personas, ¿ok? Y con niños y todo, ¿ok? Entonces, Dios los llevó al desierto. Y ahí en el desierto estuvieron por 40 años. Si usted sabe un poquito de geografía bíblica, ustedes se dan cuenta que Egipto, si ponemos Egipto y vamos rumbo a Israel en una línea recta, no debe durar más de 11 días caminando, ¿ok? Pero por alguna razón que Dios no nos dice a veces, es de que no fueron en línea recta, porque si lo miráramos en el mapa, tendrían que atravesar lo que es hoy la Franja de Gaza. Y en la Franja de Gaza es lo que en tiempos antiguos, ahí era la tierra de los filisteos, que eran enemigos acérrimos de Israel. Entonces no se fueron de línea recta, sino que dieron la vuelta, ¿ok? A irse hasta el este. Si ustedes ven el mapa, ven que el río Jordán corre desde arriba hasta abajo, ¿ok? Entonces ellos se fueron por la parte del este, que tuvieron que atravesar el Mar Rojo, ¿ok? Es el primer milagro que recibió el pueblo de Israel. No hemos visto nosotros que se abra ningún mar, ningún lago, pero ellos sí lo vieron, ¿ok? Entonces, después que pasaron, vinieron otros milagros. Vino en la noche que el Señor les ponía una columna de fuego y en el día una nube para que no se asolearan. O sea que milagro tras milagro, ¿ok? Entonces, pero ellos empezaron a murmuraban, no estaban contentos con nada, ¿ok? Y allí pasaron, el Señor dijo, ¿sabes qué, Moisés? Tráelos alrededor por 40 años. 40 años, hermano. ¿Por qué? Porque de ninguna forma estaban contentos, no eran agradecidos, hermano. ¿Cuántas veces no nos sucede a nosotros? De que no estamos contentos con nada, hermanos, ¿verdad? Ahorita como nosotros vivimos cerca de la frontera, están viniendo caravanas y caravanas de gente de por allá con miles de necesidades. Ahí están amontonados en Tijuana, ¿okay? En Tijuana, que no hayan albergues y todos quieren asilo político. Pero si el gobierno también de este país diera asilo a todas estas gentes, nos pasaría como en el Titanic, que todos querían subirse a las lanchas para salvarse. ¿Y qué sucede cuando les pone sobrepeso a una lancha? Se hunde. Entonces no se les puede, así está la situación, y así estaba el pueblo de Israel. Ok, entonces el pueblo de Israel, cuando llega a la frontera de la tierra prometida, porque ese era el destino, pues Moisés muere, ¿verdad? Moisés, ustedes saben que no entró a la tierra prometida. Entonces se le dio la responsabilidad a Josué. Le dijo, Josué,
Moisés ha muerto, ahora a ti te toca pasar este pueblo a la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, pero antes Dios les dio mandamientos. Les dio mandamientos. Los 10 mandamientos y otros mandamientos. ¿Ok? Pero también les dice el Señor allí en libro de Deuteronomio que yo les recomiendo que lo lean ese libro, porque ese libro es como una repetición, es una repetición de todo lo que ocurrió anteriormente. Léanlo y les está muy práctico, ¿ok? Entonces aquí les dice en el versículo 33 del capítulo 5, del capítulo 5, el Señor les dice, antes de entrar a la tierra prometida, les dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Siempre hay bendición cuando nosotros caminamos en obediencia. En el Antiguo Testamento, la bendición estaba sujeta a la obediencia. ¿Okay? En ese tiempo estaba, si la persona obedecía, le iba bien. Pero si no le obedecía, le iba mal. ¿Okay? Porque esa era como la regla. ¿Okay? Entonces, aquí el Señor les da estas exhortaciones. Antes de entrar a la tierra prometida, el Señor les da la ley y les da estas exhortaciones, estas advertencias. ¿Ok? Les dice, esto pues, en el capítulo 6 de Deuteronomio dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo y todos los hijos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Si la persona obedecía, sus días le iban a ser prolongados. ¿Okay? Entonces, en el versículo 3 dice, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, allí el escritor de este libro, que es Moisés, usa esta palabra de oye. Es un sinónimo de obedece, porque todos estaban oyendo, todos físicamente tenían oídos, pero hay veces que conviene un poquito introducirse a esas palabras, ser un poquito más de lector. Dice la palabra escudriñar las escrituras. Escudriñar es más que simplemente leer. Usted lee el periódico, pero no lo escudriña. Dios nos manda que escudriñemos la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, en el versículo el 4, vuelve a decir, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Y ese es el tema de los judíos. Ellos siempre repiten ese versículo. ¿Okay? Siempre lo repiten porque es muy importante que la persona oiga. Aquí venimos muchos, pero no todos oyen. Hay unos que van a estar entretenidos con el teléfono, otros van a estar entretenidos con otras cosas, y les van a venir problemas y no van a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque no escucharon, ¿verdad? Entonces, y a veces los padres, ¿cómo queremos que los hijos escuchen? Pero ahora los hijos todos se lo saben. O no me molestes, o no me digas nada. Pero cuando ya viene el problema, entonces dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
¿cómo le vamos a hacer? Si uno fuera cruel, le decía, ¿cómo le vas a hacer tú? Porque yo te advertí. Entonces, el versículo 5 es clave. El Señor le dice, amarás al Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En los evangelios se le añade con toda tu mente. Yo no sé si ustedes, cuando han visto los videos de los judíos que están en el muro de los lamentos, siempre los miran que están así, ¿verdad? Y yo me preguntaba, pues, ¿por qué hacen eso? Exactamente porque le estaban dando vida estaban ellos leyendo este versículo de amarás al Señor, a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Ellos lo decían, pues así lo hacen con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi ser. O sea que nuestras vidas deben de trabajar alrededor de Dios. De Dios. Si usted hace su vida sin tocar a Dios, usted no está tomando en cuenta a Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. No es fácil, pero dice la palabra de Dios, el que tenga oídos para oír, oiga. Hay dos clases de oídos, hermanos. Hay el oído que solamente oye el ruido, ¿verdad? Pero hay otra clase de oído que oye lo que es espiritual. ¿Ok? Entonces, ese es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Ok? Entonces, el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. En otras palabras, varones, ustedes son las cabezas de su hogar, porque la palabra así nos dice, nos da esa responsabilidad de ser cabezas. Entonces ustedes tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en el conocimiento del Señor. En vez de tener tanto cuadro en nuestras casas, ponga versículos. ¿Para qué? Dice, se las enseñarás a tus hijos, ¿ok? De noche, de día, ¿ok? A veces se entra uno hoy en día a los cuartos de los jóvenes y tienen mejor pósters de los músicos o de cualquier otra cosa, de deportes. Todos andan buscando un modelo a quien seguir. El modelo perfecto para seguir es Jesucristo. Es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por nuestra salvación. Y nosotros debemos de predicar a Jesucristo. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Romanos 1:16. ¿Okay? Entonces debemos nosotros de darle la honra y la gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo pudo haberse bajado de la cruz, porque pues si la gente es rebelde, o si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Él, a lo mejor nosotros nos hubiéramos bajado, hermano. Pero Él no, Él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy, ¿ok? Por su propia voluntad. Entonces, nosotros por donde quiera que abramos la palabra de Dios, si usted tiene oídos para oír, Dios le va a hablar. ¿Ok? Y en este día, pues Dios creo que nos habla claramente. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios
dice que Él habla claramente. Dice en los postreros días que nos hablará claramente. Dice que en otros tiempos nos hablaba por medio de tormentas, por medio de los profetas, pero hoy nos habla a través de nuestro Señor Jesucristo o la palabra de Dios. Ven como nosotros, hermanos, solamente somos repetidores de la palabra de Dios. Yo no traigo nada nuevo. Simplemente les estoy repitiendo la palabra de Dios. ¿Okay? Siempre cuando vean que un predicador, que viene el predicador famoso, que trae algo nuevo, hey, aquí está. No hay nada nuevo debajo del cielo. ¿Okay? Simplemente nosotros necesitamos poner atención y obedecer. Hay unos que ya probamos de las tormentas, pero hay otros que las van a pasar. Más vale que nos preparemos. ¿Okay? Gloria a Dios. Ok. El Señor Jesucristo hace más de 2000 años, hermanos, advirtió lo que iba a marcar el tiempo venidero. El Señor Jesucristo nos advirtió. Y Él dijo aquí en Mateo 24, 11 y 12, para ser precisos. Dice ahí la palabra del Señor, dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos hermanos, personas, el hermano Aragón ha visto pasar por aquí? Y pregunta ahora, ¿dónde están? Muchos se enfriaron, no perseveraron por una cosa u otra. Gloria a Dios por nuestra hermana Rosita y la familia Ortiz, que hay dolor mezclado con gozo, pero el gozo sobrepasa porque creen en la esperanza gloriosa que tienen, que algún día verán al hermano Ramón con su sonrisa. ¿Ok? Pero mientras tanto, nosotros seguimos. No sabemos si mañana sigo yo, o el hermano Aragón, o alguno de ustedes, porque la muerte no escoge. No anda buscando jóvenes. Hay veces que dicen, tienes una vida muy larga, tienes un futuro tremendo. El día y la hora nadie lo sabe, hermanos. ¿Okay? Nadie lo sabe. De manera que nosotros solamente hay que estar preparados. ¿Okay? Y nosotros tenemos que estar hablando de Cristo. Porque cada uno de ustedes tiene el potencial de hablar y de salvar a una persona hablándole de Cristo. Hoy en día fuimos con la familia a comer, a desayunar por aquí, a un restaurante aquí de Camarillo precisamente. Entonces, ahí estaba otro hermano que hace mucho que no lo miraba, un hermano precisamente de Nicaragua también, hermano Juan Alemán, así se llama, mi hermanito Juan Alemán. Y tuvo un problema anteriormente, ¿verdad? Y siempre mi esposa y yo estuvimos orando por esa situación. Y hoy me dijo, ¿sabes qué? Dios obró milagrosamente en nuestro problema. Entonces le dije a él, ¿sabes qué? Vamos a darle la gloria y la honra a Dios. A Dios hay que darle los méritos, hermano. Hay que darle los méritos donde quiera que estemos. Salimos del restaurante y nos paramos allá afuera. Y ahí, siempre cuando vaya a orar por una persona y sienta, aunque sea una oración corta, pero hágala ya. Porque si lo deja para después, se le olvida.
Entonces yo le dije, hermano, vente, vamos a orar. Ya nos tomamos ahí unos minutos y damos gracias a Dios y bendito sea Dios y la honra y la gloria para Dios y así. ¿Ok? Entonces, cuando ya llegamos allá a otro lugar, me dijo, hermano Mata, quiero decirte algo. Dice, cuando nosotros estamos orando, dice, tú te fuiste, yo me quedé. Entonces vino una persona que estuvo sentado porque estuvo observando lo que estuvimos haciendo. Y estas personas eran unos misioneros. Y le entrega un volante y le dice, hermano, yo quiero, los miré lo que estaban haciendo y yo quiero que oren por nosotros. Para que vean ustedes, hermanos, que una oración, aunque sea pequeña, no es en vano. Si ustedes van a un restaurante, no se avergüencen de orar, hermano. Dale gracias a Dios. No sean como aquellos que están comiendo y dejan caer el tenedor, se agachan y por abajo dicen, Señor, bendice los alimentos, porque les da vergüenza. Ustedes no saben quién los está viendo, hermanos. Y quizás los está viendo una persona que está pasando por un problema o algún cristiano caído, y ahí el Espíritu Santo le recuerda que tiene que regresar. ¿Ok? Entonces tomen esas experiencias, esos ejemplos, aunque sean pequeños, pero nos enseñan, hermanos. ¿Ok? Ok, el Señor Jesucristo dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Ahorita la maldad se ha multiplicado. Ahorita a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Parece como que nosotros nos quieren hacer como que somos los que estamos mal. ¿Okay? Pero la palabra de Dios nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y es cierto, hermanos. Nosotros todavía no nos hemos enfriado. Nosotros todavía estamos peleando la buena batalla de la fe. Nosotros todavía estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Okay? Nosotros tenemos tenemos un grupo de varones que nos reunimos todos los sábados. ¿Okay? Nos reunimos todos los sábados a las 7 de la mañana y a orar y leer la palabra de Dios. Hermanos, un día nos llega ¿Aló? Un día nos llegó un varón cuando estábamos nosotros reunidos ahí y asomó la cabeza Lo. Ok. Testing, one more time. Ok. ¿Aló? No quiero que corte porque es muy importante esto, hermano. ¿Aló? Bueno, sí. Entonces se asoma y nos dice, aquí es la iglesia donde están esperando la segunda venida de Cristo, pero nos lo dijo con potencia, que nos agarró como desprevenidos. Y dije, caramba, pues como que no lo estamos esperando. Pero este hermano nos hizo esa broma, ¿verdad? Entonces dije, cómo es importante que estemos alerta. Mucha gente como que no quiere o no cree que el Señor puede venir mañana. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que Él va a venir a llevarse a una iglesia que está creyendo. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que estén viviendo, que hayan creído, también serán arrebatados. ¿Y qué pasó con los que estén dormidos? Pues se van a quedar a la gran tribulación, hermano, a sufrir, a que les corten la cabeza.
Esos pueden también ser salvos, yo creo que también pueden ser salvos, pero esos van a tener que perder la vida para poder salvarla. ¿Y qué necesidad tenemos de eso? Hermanos, estemos prevenidos, hermanos. No seamos negligentes. Seamos prudentes. Entonces, hermanos, dice ahí esa cita, Mateo 24, 11 y 12. ¿Okay? Dice que permanezcamos en la palabra de verdad. Juan 8, 31 y 32. Permanecer, hermano, permanecer en la palabra de verdad. Usted cuando en la mañana se levante, no se levante a la carrera, pase un tiempo con el Señor. Ore, hermanos, ore, porque usted va a una batalla espiritual, va a una guerra. Un soldado no se va a la guerra con pijamas ni con pantuflas, se viste. Y nosotros a veces ahí vamos a la carrera, nomás, bueno, ahora nosotros no nos persinamos, antes cuando menos la gente se persinaba. Y por eso, hermanos, no tenemos el deseo de hablarle a nadie, porque vamos así nomás al troche moche. ¿Okay? Entonces, y siempre vamos, si nosotros pasamos cuando menos 10 minutos de oración antes de que se vaya a trabajar, va a ser la diferencia, hermanos. Se van a dar cuenta que usted de veras estuvo con el Señor. Si no, le va a cantar el gallo, hermano. ¿Okay? Entonces, en Primera de Timoteo, el Señor siempre nos está recordando a través de todos sus siervos. En 1 Timoteo, el apóstol San Pablo le da un consejo a su hijo espiritual Timoteo. Le dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Ustedes, hermanos, aviven ese fuego del don de Dios que está en ustedes. Atícenlo. ¿Ok? Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenía tantas? Es Primera de Timoteo 1, 6 al 8. El apóstol San Pablo, me gusta leerlo porque era un hombre vendido al Señor. Él decía expresiones así: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense que eso decía el apóstol San Pablo. Y decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago en la carne, lo hago para la honra y la gloria de Dios. ¿Por qué era ese hombre tan dedicado? Porque él cuando se convirtió, hermanos, cuando él se convirtió, él tenía muchos logros, mucho que había acumulado, sabía muchos idiomas, tenía mucha autoridad y de todo. Pero dice él también en alguna cita por ahí, todo lo que yo aprendí, todo lo que yo hice, dice, lo tengo por basura con tal de haber ganado a Cristo. ¿Qué carácter? Esos caracteres de esos hombres, hermanos, los debemos de imitar. Y se atreve a decir él, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Dígame usted ahora de algún siervo de Dios que se anime a decir algo así. No cualquiera se puede poner en los zapatos de Pablo, porque él estaba vendido al Señor. ¿Ok? Díganme si no da gusto encontrarse con gente así. A mí me da gusto. ¿Ok? ¿Cómo me hubiera gustado a mí que en aquellos tiempos cuando yo tenía 20 años, alguien se hubiera acercado a mí y me hubiera hablado con ese tipo de carácter? Me hubiera ahorrado
muchos tropiezos, hermanos. Pero bueno, de una forma u otra estamos aquí. Entonces, eso que nos sirva de advertencia, ¿ok? De advertencia, que nos sirva de exhortación. La Biblia está llena de exhortaciones, está llena de advertencias. A los jóvenes les dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Era uno de los versículos favoritos del hermano Aragón cuando estaba en la radio. Si ustedes no saben, el hermano Aragón, él es un pionero de la Radio Nueva Vida. Ahora parece que ya no se llama Radio Nueva Vida, parece que le cambiaron de otro nombre, ¿verdad? Radio Unción, ¿ok? Radio Unción. Pero bueno, el hermano es pionero de ahí. Allí nos invitaban a ir a orar. Había un tiempo de oración y ahí nos tocó estar ahí por ahí, ¿verdad? Y gloria a Dios. Yo andaba siempre detrás del hermano Aragón, por eso fui aprendiendo. Porque así como Josué andaba detrás de Moisés, así yo andaba detrás del hermano Aragón. ¿Okay? Siempre acérquense a alguien que es fiel al Señor, hermanos. ¿Okay? Pero tampoco no crean que es perfecto. ¿Okay? Porque todos fallamos, hermanos. ¿Okay? No pongamos la mirada en el hombre, porque el que pone la mirada en el hombre se va a desanimar. ¿Ok, hermanos? Al contrario, amen al hermano, apóyenlo. ¿Ok? Y así va. Ok. Lo que nos dice aquí la palabra de Dios es de que en el futuro iba a haber un enfriamiento espiritual. Un enfriamiento espiritual. Según el diccionario, por la palabra de enfriamiento, dice que es el descenso de la temperatura de un lugar o de una persona. Lo voy a repetir. Enfriamiento, según el diccionario secular, dice que es el descenso de la temperatura de un lugar o de una persona. Es el descenso. ¿Ok? Entonces, también tiene otro nombre que se le llama hipotermia. Es el enfriamiento de un cuerpo cuando está más abajo de 45 grados centígrados. Es el descenso de temperatura corporal por debajo de 35 grados centígrados. Lo peligroso de la hipotermia es que no aparece de inmediato, sino que se da de forma gradual. Así se da el cambio de temperatura. Aplicado a lo espiritual, hermanos, también hay un enfriamiento espiritual que no se da de la noche a la mañana. Y les voy a explicar un poquito. Dice, el enfriamiento espiritual es el proceso de decadencia de nuestra relación con Dios que causa el alejamiento de Él. ¿Ok? Ese enfriamiento espiritual es un descenso, una decadencia y nos logra apartarnos de Dios. ¿Ok, hermanos? Y se da, lo peligroso es que se da de forma gradual. Un cristiano no puede decir, me enfrié de ayer a hoy. No. Se dio de forma gradual. Tuvo que haber algunas señales. Tuvo que haber algunos síntomas. ¿Ok? Entonces se da de forma gradual, tanto que la persona no se da cuenta de lo que está sufriendo. Entonces el Señor nos dio muchas advertencias. Ya leímos Josué 1:8, que nos dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, si se enfrió, es porque se apartó o dejó de leer, dejó de orar, dejó de investigar. ¿Ok? Dice, nunca, solamente esfuérzate, dice el versículo 7, y sé muy valiente
para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley, mi siervo Moisés, te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí está la advertencia de Dios, de parte de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces, que seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí está la respuesta, hermanos. Ahí está la respuesta. La palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que como quiera que la usen, penetra y corta lo que corta, separa. ¿Ok, hermanos? Ok, entonces, volviendo al tema, la persona, este enfriamiento no se da de repente, es una forma gradual. De forma gradual. Le voy a dar aquí rápidamente algunos de los síntomas de una persona que se va enfriando. ¿Okay? Si después que se los voy a dar, son muy sencillos, pero muy que debemos de poner atención. Ok, he aquí algunos de los síntomas de un enfriamiento espiritual. Cuando usted empieza a sentir desgano por las cosas espirituales, desgano de orar. Hoy no tengo ganas de orar, tengo mucho sueño, ¿verdad? El Señor, cuando estaba en aquella necesidad en el monte de Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, le dijo a sus discípulos: oren aquí mientras yo voy a orar. ¿Y qué pasó cuando vino? El Señor los encontró durmiendo y les dijo que ni siquiera una hora pudieron orar. ¿Okay? Entonces ahí nos enseña que descuidar la oración trae consecuencias. ¿Okay? Yo creo, hermanos, que la iglesia de Amarillo hay gente guerrera, hermanos. Hay gente guerrera, hay gente con potencial, pero también es necesario que nosotros levantemos la voz antes de que estén fríos completamente. ¿Okay? Otro síntoma es el desinterés por la palabra de Dios. Donde quiera a veces ya encuentra uno Biblias abandonadas. En nuestra congregación algunas veces yo encuentro Biblias que se les olvidan y nadie las reclama. Cuando antes, hermanos, la gente, las damitas siempre traían su Biblia aquí, como si fuera un bebé, con aquel cuidado. Y los varones traían su Biblia aquí. Ahora, si no trae Biblia, traiga su tablet. No estamos en contra de la tecnología, pero léala. ¿Okay? Yo prefiero el libro, porque todavía soy de los antiguos. Todavía los antiguos. ¿Ok? Entonces, pero usted edúquese como pueda. Eche mano de lo que pueda. Lea, oiga. Ahora tiene la radio, tiene el internet, tiene todo para que oiga. Usted ahora nomás le pone ahí en el YouTube, le pone libro de Josué hablado. Y ahí lo tiene todo hasta que se acaba. ¿Ok? O libro de los Salmos narrado. ¿Ok? Ahora no hay excusa. No tiene ni que ni leerlo. Estúdielo. Óigalo. O Biblia, si le quiere un poquito más agradar, Biblia narrada. Ya le ponen música y... Ok. Otro síntoma, hermanos. No tener tiempo
para meditar en la palabra de Dios. No tener tiempo. Pero sabemos que todos tenemos 24 horas. Nomás hay que saber organizarse, hermanos. ¿Ok? Otro síntoma es dejar de congregarse. Hebreos 11:25. No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Ok, hermanos? Congréguese y busque un ministerio. Busque servir al Señor, hermanos. ¿Ok? Todos, dice la palabra que Dios a todos nos ha dado dones diferentes. A unos de hablar, otros de otros dones. Pero nadie se ha quedado sin un don. Ok. Otro síntoma, cuando uno todo le parece mal y que se empieza uno a quejar mucho. Ok. Hay veces cuando uno tiene ese síntoma, dice uno, ya sé lo que va a predicar el hermano. Porque ya ha oído la palabra de Dios 30 años. Ya se sabe todos los mensajes del predicador. A veces los pastores dicen, ¿y ahora qué voy a predicar? ¿Ahora qué voy a predicar? Si ya todos se saben más que lo que yo sé. ¿Eh? Entonces, cuando uno empieza a quejarse, el pueblo de Israel así era, se quejaba mucho. Cuando empieza uno a quejarse y no ser agradecido. Hoy en día sucede eso, que la gente recibe y no agradecemos. Damos gracias a Dios por estar en este país, hermanos. ¿Ok? Es el único país que está dando dinero, hermanos. ¿Ok? Que para que se ayude, que para la renta, que el estímulo, ya viene, parece como hay como un cuarto estímulo check. Por se me dice que ya lo tiene en el banco ahí y lo tiene, bueno, para el que hace sus income taxes y ha pagado sus impuestos. Eso va a recibir. ¿Ok? Entonces damos gloria a Dios por este país. ¿Ok? Yo doy gracias a Dios porque yo estoy aquí desde 1972, hermanos. ¿Ok? Y siempre he tenido la bendición de Dios. ¿Ok? Y siempre Dios me ha bendecido. Yo bendigo a este país, a sus líderes, al presidente. ¿Ok? Y oro también por los otros países también que están en conflicto. ¿Ok, hermanos? Entonces, quejarse mucho y no ser agradecido es un síntoma de que se está enfriando. Cuidado, mis hermanos, cuidado. Otro síntoma es sentirse cansado y sobrecargado. Hay veces que no sabemos decir que no. A veces tenemos que decir que no. Hay veces que esto aplica más a los líderes que quieren comerse el mundo. Se sobrecargan de tanto, quieren predicar aquí, tienen que predicar allá y más allá, y al rato andan cansados porque tiene que descansar la persona, se sobreagenda. ¿Ok? Aprenda a decir que no a veces. ¿Ok? No todo el tiempo, a veces, me da pena decirle que no al hermano o a la hermana. ¿Ok? A veces tenemos que decir que no. Tenemos que aprender a poner en orden las prioridades. ¿Ok? ¿Qué demanda prioridad y qué no? ¿Ok, hermanos? Aprendan. ¿Ok? Obviamente que si ustedes son hombres de oración, Dios les va a enseñar lo que deben hacer, hermanos. Esa es la clave. ¿Ok? Otro síntoma es cuando se tiene un corazón endurecido. Hay veces que hay corazones que tienen faltas de perdón y se va endureciendo. Cuando usted lo ofendan, hermanos, trate de perdonar pronto.
Dice, no se meta el sol en su enojo. Por ahí está en Efesios, 4:20 por ahí. Ok, no se meta, usted perdone, hermano. Una persona va a ser más feliz cuando perdona, porque cuando no perdona, dice la palabra de Dios, ahí al rey David, dice que se le endurecieron los huesos, porque estuvo un año cuando pecó contra Betsabé, que estuvo guardando ese pecado y no decía nada. Y dice que se enfermó. ¿Cuándo reconoció? Hasta cuando le mandaron al profeta Natán y le dijeron, tú eres ese hombre. Él esperaba que iba a decir que era otro hombre. Y muchas veces Dios nos puede sorprender así cuando nosotros no perdonamos. Hermanos, nosotros no somos almacenes de pecado. Nosotros hay que perdonar, hay que dar. De lo demás Dios se encarga. Dios dice, mía es la venganza, dice el Señor. Nosotros no tenemos que, simplemente usted camine como un hijo de Dios, perdonando. El perdón trae mucha bendición, hermanos. ¿Ok, hermanos? Tolerancia al pecado. A veces la tolerancia al pecado es un síntoma de enfriamiento espiritual. Hay veces que como que ya no nos duele hablar mal, ya no nos duele robar. Yo sé que los cristianos no robamos, ok, no tenemos esa costumbre, pero sí podemos ser tolerantes al pecado, hermano. Pecado no es solamente hacer lo malo, sino sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Ok? Entonces, eso también es pecado, hermano. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos. Tolerancia al pecado. Otro síntoma es cuando volvemos a las prácticas antiguas. ¿Ok? A veces volver a las prácticas antiguas de atrás, como si usted antes le gustaba el licor o tenía esa debilidad, como cristiano se empieza a enfriar y bueno, mi tónico o una copita para lo cansado. Al cabo, Pablo le dijo a Timoteo, tómate una copita. El cristiano no tomamos, no porque no podamos tomar, hermano, y no porque sea pecado. La palabra de Dios dice que Dios condena la borrachera y no el pecado y no la bebida. Pero no tomamos, hermanos, porque no queremos dar lugar al diablo. ¿Okay? Y nosotros cuidamos nuestro testimonio como cristianos. Porque si yo, por ejemplo, me meto a una cantina, aunque no vaya a tomar, que vaya nomás a hacer uso del baño, por ejemplo, si alguien me mira, va a decir, mira el hermano Mata, pues no, que muy santo. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, ¿verdad? De no volver a las sendas antiguas. De ahí nos sacó el Señor, hermanos. Y tampoco no quiero sonar como legalista, sino que nosotros sabemos, Dios nos da discernimiento para saber la diferencia de lo falso y lo verdadero, hermanos. ¿Okay? Nosotros tenemos ese discernimiento porque Dios nos lo ha dado cuando nosotros nacimos de nuevo. Dios nos dio el Espíritu Santo para saber la diferencia de lo bueno y lo malo. ¿Ok, hermanos? Entonces, el último sería dejar de servir y de dar. Ok, hay personas que dicen, bueno, yo ya nomás me congrego por congregarme, pero nada de nada. Si me toleran así, no. Dice la palabra que debemos dejar de servir y de dar. ¿Ok? Nosotros nos conocemos por dar porque al dar manifestamos el carácter del Señor Jesucristo, que Él se dio hasta lo sumo. ¿Ok, mis hermanos? ¿Ok?
¿Ok? Bendito sea Dios. Ok. Entonces, causas del enfriamiento espiritual es también la mezcla de obediencia a Dios y amistad con el mundo. Eso yo pienso que también requiere de atención. La palabra de Dios nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que y cuando digo mundo, hermanos, me refiero al sistema que rige este mundo. La gente que va en contra de Dios. ¿Ok? No me refiero al globo, a la creación, porque eso es bello. Dice la palabra de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ok, mis hermanos? Ok, entonces Mateo 22, 37 y 38, para los que están tomando notas, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tu mente. Dice Mateo 22, 37 y 38. ¿Ok, hermanos? Entonces debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Ok? Si vemos esa amistad de cristianos con el mundo, no digo que todos, pero a veces para muchos les es muy difícil dejar las tradiciones. ¿Ok? Lo que no es de Dios hay que cortarlo de tajo, hermanos. Si usted lo piensa y empieza a coquetear con el pecado, eso lo va a arrastrar, hermanos. Dice la palabra de Dios que poca levadura leuda toda la masa. ¿Okay? Entonces, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta a la iglesia, ahí en primera de Juan 2, 15 al 17, la cita que les di, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. Hagamos la voluntad de Dios, hermanos. ¿Ok? Y van a ver que vamos a ver la diferencia. En cuanto a la falta de amor, que el versículo que les di, que en los postreros días el amor de muchos se enfriaría, dice que aún la falta de amor, la fe y la falta de amor tienen que cultivarse. Nosotros para tener fe, dice la palabra, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces una persona que no lee la palabra de Dios, ¿cómo va a tener fe? ¿Ok? También dice la palabra de Dios que cuando hablando del Espíritu de Dios, cuando dijo el Señor, conviene que yo me vaya, ¿se acuerdan aquel capítulo de aquel allá en Juan 16 o algo así? Dice, conviene que yo me vaya, cuando el Señor ya estaba yendo. Conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el Espíritu de Dios. ¿Okay? Y Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad, pero guía a toda la verdad y les recuerda la verdad a aquellos que son diligentes y leen la palabra de Dios. Pero si usted no lee la palabra, ¿qué le va a recordar? ¿Okay? Entonces, cuando usted tenga una tentación, usted debe estar preparado y contestar como dijo el Señor, escrito está. No de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Okay? El Espíritu le está recordando. ¿Okay? No va a decir, si usted está siendo atacado, no va a decir, espérame diablito, voy a ir a traer la Biblia para leerte unos versículos. No, hermanos. ¿Okay? Dice la palabra de allí en Daniel 1:8 que Daniel dice que él se preparó su corazón no contaminarse. O sea que usted tiene que estar preparado antes de que venga la tentación, hermanos. ¿Ok? Entonces, sea diligente. Y en cuanto al descuido, en cuanto a la falta de amor, hermanos, ahí en 1 Timoteo 4:1 al 5, también se los tengo que dar.
dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus y doctrinas de espíritus engañadores. Y no se refiere a espíritus inanimados. Aquí se refiere la palabra a personas como yo o como cualquier persona que venimos a exponer la palabra de Dios, ¿verdad? Que muchos traen sus mentes cauterizadas y pierden a la iglesia. Todo espíritu tiene que ser probado. Usted tiene que tener la capacidad de probar a toda persona que viene a hablar aquí. Inclusive tiene que probarme a mí, hermano, para saber si yo le estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: preséntate aprobado ante Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Verdad? Ven que lo claro es claro, hermano. ¿Okay? Lo claro es claro. Y no hay que quitarle ni ponerle. Simplemente estamos repitiendo lo que dice la palabra del Señor. ¿Ok, hermanos? El descuido de la oración, hermanos. Hay una cita aquí el descuido de la oración es causa también de apartarse, de enfriarse, hermano. El descuido de la oración. Es muy importante la oración. La oración. Usted, si es una persona que ora, siempre va a andar alerta, va a andar preparado, va a andar listo para presentar defensa, listo para orar por las necesidades, listo para servir. La oración le abre muchas puertas. En Job 15:4 dice: tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. O sea que le estorba, o sea que no pone atención. Ok, hermanos, dice también aquí en el descuido, en cuanto les dice, el enfriamiento espiritual se produce por el debilitamiento de la oración. Es una otra causa, otro síntoma. Okay. Usted se debilita en la oración y pues se va debilitando y se va enfriando, hermanos. Todas estas recomendaciones que yo le estoy dando es para que si usted pueda reconocer si se está enfriando o no. ¿Okay? Entonces, en cuanto al aumento de quejas, el pueblo de Israel, ahí en Números 14, del 1 al 3, dice la palabra esto: entonces toda la congregación se levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, y murmuraron contra Moisés, Aarón y todos los hijos de Israel. O sea que de todos estaban quejando. Pobre Moisés, hermanos, guiando a todo ese pueblo y toda la gente quejándose. Oh, estábamos mejor en Egipto. En Egipto comíamos esto y comíamos lo otro. ¿Ok? Era pobre Moisés. Digo, yo cuando leí eso de que Moisés, por causa de que se irritó y le pegó a la roca en vez de hablarle y le costó la entrada a la tierra prometida, a mí me dio como lástima. Me dio como lástima por qué no pasó. Pero bueno, acuérdense que Dios es soberano. A Dios nadie lo cuestiona. Lo que Él hace está bien. ¿Ok? Entonces, lo que no entendemos hoy, lo entenderemos algún día, hermanos. Algún día que estemos con el Señor, le vamos a preguntar al Señor: ¿quién escribió la carta de los Hebreos? Porque nadie sabe. Muchos dicen que Pablo, otros dicen que Apolo, y otros dicen, ok, en el aumento de quejas, dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios por todo. Esto es lo que Él quiere que ustedes como creyentes en Cristo hagan. Siempre den gracias a Dios, sean agradecidos, hermanos, y van a ver la diferencia. Se siente una sensación de descanso, de paz, de que cuando estamos caminando con el Señor, haciendo su voluntad, se va a sentir bien, hermanos. Se va a sentir bien. Ok,
En Salmo 136 dice, den gracias a Dios al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. En otras versiones dice, porque para siempre es su misericordia. Okay. El creyente espiritual agradece todo lo que Dios le ha hecho por él. Okay. El creyente, hermanos, nuestra tendencia como personas es siempre confiar en nuestras propias fuerzas. Yo le hago así, yo le así, al cabo acá y acá. La palabra de Dios siempre nos corrige. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus pasos. ¿Ok, hermanos? Ok, entonces, gloria al Señor, ¿verdad? Como la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿ok? Y tengamos cuidado con las doctrinas, ¿verdad? Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Casi, bueno, todas las iglesias, iglesias de sana doctrina, pues siempre tenemos lo fundamental, hermanos. No somos perfectos, ¿ok? A veces respetamos de otras denominaciones que a veces somos diferentes en algunas cosas. Algunos se bautizan en el nombre de Jesús, otros se bautizan en el nombre de la Trinidad, pero bueno, pues a veces no es cuestión de salvación, ¿okay? Entonces podemos ser tolerantes en cuanto, pero si alguien viene y me dice que hay 3 caminos para ir al cielo, cuando la palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, entonces sí levantamos la mano, ¿verdad? Dice, hey, wait a minute. ¿Ok? Entonces, hermanos, yo pienso que está muy clara la cosa, pero si lo dejara aquí, yo tengo que darles la solución para el enfriamiento espiritual. La solución para el enfriamiento espiritual. En 2 Timoteo 1 al 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego que Dios te da. Hay que avivar el fuego, si se ha apagado, hay que avivarlo. ¿Ok? Hay que avivar, eso nos dice el Señor. Avivar el fuego es volverlo a encender. Así de sencillo, volverlo a encender. ¿Ok, hermanos? Filipenses 3:7 dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por basura, por ganarme a Cristo. Aprenda esas expresiones de Cristo, traen mucha enseñanza, mis hermanos. Ok, la pobreza del desgano y todo eso, ok, volviendo a Mateo 11:12, por haberse multiplicado, esta es la solución, hermano. La solución para el enfriamiento espiritual, si usted sospecha que está frío o sospecha que por ahí anda, ok, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, ok, dice esto. Y luego lo dice en Apocalipsis 2:5, se lo dice a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré y quitaré tu corona. Ok, entonces usted más o menos haga un recuento en oración. Bueno, pues desde que empecé a trabajar mucho, empecé a faltar, empecé a dejar de perdonar, entonces usted se arrepiente. Damos gracias a Dios que Dios es un Dios de misericordia. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, hermanos. Primera de Juan 1:9. Esos versículos los tiene que tener a la mano porque siempre los vamos a usar, hermano. El cristiano, aunque no quiera, eventualmente peca, ¿ok? Y porque todavía nosotros no hemos sido redimidos. Este cuerpo no ha sido redimido del pecado, ¿ok? Algún día vamos a estar
completos. Ahorita pues todavía no nos falta ser redimidos de nuestro cuerpo, pero algún día vamos a disfrutar el triunfo. ¿Qué aprendemos de esta lección, hermanos? ¿Qué aprendemos de esta lección del enfriamiento espiritual? Bueno, aprendemos que somos responsables de nuestro enfriamiento espiritual debido a no estar alertas. Entonces, estemos alertas, hagamos las cosas que Dios nos manda, ¿ok? Hebreos 3:12, y con esto termino. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidemos nuestra relación con el Señor, nuestra relación con Dios, no dejar que el mundo nos arrastre, hermanos. ¿Okay? Yo creo que más que predicación es una enseñanza, hermanos. Yo todavía no encuentro yo la diferencia, o no hallo yo la línea donde la gente predica y donde la gente enseña. Yo opto más bien por enseñar que por predicar, ¿verdad? Y eso yo lo aprendí del hermano Aragón, que él siempre estaba enseñando la doctrina, y la prueba está que 30 años después todavía está aquí echándole ganas, hermano. ¿Okay? Entonces, aquí le vamos a parar. Creo que todos, yo no sé, si alguien no conoce al Señor, debo decirle pues que el Señor murió por usted y por mí, ¿ok? Y que nosotros, dice la palabra de Dios, que el pecado entró por un hombre, y cuando el pecado entró la muerte, por cuanto todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por vosotros. Entonces, si usted no conoce al Señor, conocer al Señor es reconocerlo y seguirlo. De ahí el Señor va a empezar a trabajar con su vida. Filipenses 1:6 dice: la obra que el Señor empieza, la termina hasta el día de su venida. Siempre estamos aprendiendo, ¿ok? Si alguno no conoce al Señor, pues lo vamos a introducir e invitar a que empiece a caminar con el Señor, ¿ok? Si usted está seguro que ahorita que se vaya, ¿verdad? Y si mañana no despierta, usted se va con el Señor, está seguro, ¿ok? Porque la palabra de Dios nos asegura, primera de Juan 5:13, y estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna en el Señor Jesucristo. No hay secretos, hermano, ¿verdad? Ni tampoco lo vamos a hacer emocional, ni nada, ni estar tanto rogando. Si usted entendió con conocimiento, usted se arrepiente y cambia su vida. Si lo quiere hacer aquí, qué bueno. Dice la palabra de Dios: el que confesare al Señor delante de los hombres, también Él le confesará delante de su Padre Celestial. Entonces, no lo vamos a emocionar, y ahí le vamos a terminar, hermanos, ¿verdad? Y pues que Dios los bendiga, y mi deseo es de que continuemos buscando del Señor, ¿ok? Y hablando de Cristo a otras personas. Hábleles de Cristo, déles un versículo, y pues adelante, hermano. Ok, vamos a orar, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias porque en lo mejor de mi conocimiento, Señor, les he predicado la palabra de Dios, Señor. Padre Santo, la obra no es mía, la obra tú la haces, Señor. Padre Santo, tú eres el que traes el convencimiento de pecado a cada persona, Señor. Solamente tú sabes cómo está cada persona, Señor. Padre, yo te presento a todos estos hermanos, Señor. Te presento a mi hermano Aragón, a mi hermana Agnes, Señor. Padre Santo, te pido por toda esta iglesia, Señor. Y te pido, Señor, por los que no hayan venido por cualquier razón, Señor. Padre Santo,
te pido que sea bendecida esta iglesia y que continúen predicando la verdad hasta que tú vengas, Padre Santo. Señor, para mí ha sido un privilegio que tú me hayas permitido venir, Señor, aquí a saludar a mis hermanos y traerles una palabra de tu palabra, Señor. Padre Santo, yo estoy muy agradecido, Señor. Padre, gracias. Bendice cada hogar que está aquí, Señor. Padre Santo, pero si alguien tuviera una necesidad que requiera algo específico, estamos aquí, Señor, entre hermanos para orar por esa necesidad, Señor. Yo me pongo disponible, Señor, para hacer eso, Señor. Padre bendito, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Lleva a cada uno de mis hermanos a sus casas, que disfruten, que duerman bien, Señor. Y si tienen algún enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que le sane, Señor. Y si hubiera algún otro problema, de esos problemas que quizás no se quieren decir en público, Señor, tú lo conoces, Señor. Padre Santo, también en el nombre de Jesús le bendecimos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Gloria, hermanos. Dios me lo bendiga. Ok, hermano Aragón.